En la profundidad del silencio, una larva comienza a emerger desde adentro del huevo depositado en una hoja del diverso bosque. La pequeña oruga come la envoltura de su huevo y luego comienza a alimentarse ávidamente de su contexto. Se alimenta de muchas hojas para responder al proceso que le espera. Posteriormente, la oruga, ya no tan pequeña, se ancla en un lugar donde literalmente se disuelve y se transforma en una bolsa de ricos fluidos. Convertido en crisálida, va cambiando lentamente, internamente sin que lo podamos percibir. Días después, surge de la bolsa una hermosa y colorida mariposa. Ha acontecido todo un proceso de cambios y transformaciones. Así entendemos la formación, como un silencioso proceso que desde adentro y desde el propio contexto provoca las más interesantes transformaciones para mejorar la calidad de la educación. La formación de los educadores y educadoras es una de las claves de la mejora de la calidad de la educación. Por eso, no basta con que los procesos formativos sean talleres o pequeñas jornadas que no inciden en las prácticas de los educadores. La clave de los procesos de formación está en que deben ser organizados y pensados desde la propia práctica de los educadores y educadoras, y deben tener como objetivo el mejoramiento de las mismas prácticas, generando así la transformación personal y de los diferentes procesos de la escuela. Una transformación como la de la mariposa, que desde el primer momento empieza su transformación, ya en la oruga hay un gran anhelo de alas que la lleva a recogerse dentro de sí para luego salir e irradiar su armonía y belleza por el mundo. Un proceso de transformación en clave de educación popular conduce a la reflexión sobre la práctica y en la práctica. Es una espiral dialéctica entre reflexión y práctica. En primer lugar, todo proceso de formación parte del contexto. A esto lo llamamos contextualización, es decir, saber dónde estamos ubicados y en qué momento nos encontramos, quiénes somos y para dónde vamos. Y en el marco de ese contexto comenzamos a problematizar nuestra práctica. Así denominamos el segundo paso, problematización, ya que es un momento en el cual nos ponemos frente a nuestro propio espejo mediante la autorreflexión que nos permite mirarnos críticamente. Así nos preguntamos e interrogamos por lo que estamos haciendo, el cómo lo hacemos, para qué lo estamos haciendo y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Es importante decir que cuando problematizamos siempre visualizamos oportunidades y en este caso reflexionamos hacia dónde queremos ir y qué debemos mejorar o cambiar en esa ruta que nos proponemos. Una vez que estamos claros en lo que deseamos mejorar, cambiar y transformar, comenzamos a indagar, a consultar diferentes saberes. A este paso lo llamamos profundización y contraste de saberes. No nos quedamos con lo que sabemos. Vemos cómo ha sido tratado el problema en otros espacios y contextos, qué soluciones se han dado, qué innovaciones han surgido, y las contrastamos con nuestra práctica, con nuestra reflexión y con el contexto. En esta profundización y contraste, discernimos mediante el diálogo y tomamos decisiones de nuestra ruta a seguir. Una vez aclarada e iluminada la ruta, comenzamos a organizarnos planificando el cambio. ¿Qué pasos vamos a dar y cómo los vamos a dar para que generemos las transformaciones deseadas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? ¿Qué recursos necesitamos? Y así fijamos nuestro cronograma y responsabilidades. Y luego, manos a la obra. Comenzamos a hacer vida y realidad lo que soñamos y planificamos. A esto lo llamamos implementación. Y así, paso a paso, silenciosamente, cada educador y educadora va transformando e innovando en su propia práctica. Posteriormente, evaluamos mirando la coherencia entre el contexto, nuestras concepciones y la práctica, con las transformaciones generadas y los aprendizajes generados. Y finalmente recuperamos todo el proceso vivido para construir nuestros propios saberes y extraer los aprendizajes desde la práctica. A este recorrido lo llamamos sistematización y en él explicamos los saberes que han surgido de la práctica y del proceso formativo transformativo desde el primer momento y los socializamos. La formación centrada en la transformación de las prácticas requiere de un buen acompañamiento pedagógico en cada uno de sus pasos. Recordemos: contextualización, problematización, profundización y contraste de saberes, planificación, implementación, evaluación y de la reflexión e interpretación de este recorrido brotan muchos saberes de la práctica que expresamos en la sistematización.